el Anticristo y el templo de Dios. El patio fuera del santuario ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿A qué templo se está refiriendo? El texto habla con expresiones singulares, como si existiera uno solo. Esto es natural para un individuo judío como el apóstol. Un solo Dios, un solo templo. Pero siempre deseché la idea de que se refiera al templo de Jerusalén, porque aunque San Juan escribiese su libro antes del año 70, ya sabía, por la profecía de Jesús, que de él no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero ahora ya no estoy tan seguro de poder desechar tal posibilidad. Sea como sea, hay tres posibilidades de interpretación. 1. Que se refiera al templo espiritual que es la iglesia. 2. Que se refiera al templo de Jerusalén reconstruido. 3. Que se refiera al templo que sea centro del cristianismo, la Basílica Vaticana. La primera opción no me convence como sentido primario. Las referencias del libro son demasiado físicas. El tiempo y el lugar se determinan con una voluntad claramente identificativa. La segunda opción no me satisface, pero no puede ser descartada. No me satisface porque es poco creíble que una fuerza invasora de un Estado, como es el actual Israel, únicamente ocupase el atrio y no llegase hasta el final en su deseo de desecración. Si un Estado decide invadir otra nación por motivos religiosos ya puestos, se invade su lugar más santo. Uno no se quedaría a sus puertas. Aún así, insisto, esta segunda opción no es descartable. La tercera opción, durante muchos años, es la que me ha parecido la más segura. Pues para San Juan, el templo hierosolimitano era una realidad ya condenada a la destrucción. En las circunstancias en las que fue escrito el Apocalipsis, no estoy seguro de que San Juan pensase en una restauración del templo, con todo lo que eso conlleva teológicamente. Aunque reconozco que esto tampoco es un argumento que pruebe nada, porque el apóstol pudo tener una visión, sin que se le revelase si era el templo reconstruido o la Basílica Vaticana. Ambas opciones son posibles. Yo, durante mucho tiempo, cuando leía este pasaje, lo interpretaba como el templo central del pueblo de la Nueva Alianza. Pero esta interpretación también conlleva un problema. Probablemente a ninguno de los 12 apóstoles se le ocurrió que iba a existir templo material alguno en el culto de la Nueva Alianza. Veían la nueva fe como una religión espiritual. Por lo tanto, si por un lado un templo iba a desaparecer, o ya lo había hecho, y por otro lado no se les había ocurrido que la nueva fe iba a edificar templos materiales, ¿a qué templo se refiere en este pasaje? Como ya lo he dicho, por mucho tiempo di por supuesto que el Apocalipsis estaba significando en esos textos la Basílica Vaticana, la cual además tiene un atrio. En ese caso sí que resultaría creíble que los gobernantes de la bestia hollasen el patio, es decir, la plaza enmarcada por la columnata de Bernini, pero sin atreverse en un primer momento a entrar en la basílica. Sería un acto que dejaría claro su desprecio por el Estado Vaticano, pero sin querer meterse, por el momento, en más problemas con la opinión pública. Mientras que si el templo de Jerusalén fuese reconstruido por tercera vez, sería el cuarto templo. En el caso de que un régimen antirreligioso invadiese el Estado de Israel, ¿para qué quedarse a las puertas del santuario? En un caso, el primero, estamos hablando de una muestra de desprecio. Tiene lógica solo hacer eso y no ir más allá.
En el segundo caso, estamos hablando de una verdadera y auténtica invasión armada. No parece lógico hacer las cosas a la mitad si el gobernante invasor tiene un propósito auténticamente blasfemo. Ahora bien, ya no tengo clara la preeminencia de la tercera interpretación, la vaticana, frente a la segunda, la hierosolimitana, porque los dos testigos que constituyen la continuación inmediata de ese texto relativo al templo predican indudablemente en Jerusalén. Estos dos testigos pisarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Y cuando mueren, se asevera, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. O sea, no hay ninguna duda de que esa ciudad en la que predican y mueren es Jerusalén, y las referencias al templo están justo delante de su ministerio. Esto iría a favor de la interpretación de que es el templo hierosolimitano. Lo que está claro es que o es la interpretación verdadera la segunda o lo es la tercera. La interpretación primera es la espiritual. En ella, la ciudad santa es símbolo de la Iglesia. El santuario sería símbolo de su corazón. Ciertamente que la primera opción, la interpretación espiritual, es verdadera en un sentido secundario, la Iglesia de Dios. En esos tiempos será hollada e invadida. Primero su atrio, después el furor blasfemo llevará a invadir los lugares santos. Aunque el pasaje del patio del templo invadido es muy concreto y debe leerse como referido a un lugar del mundo, no debemos olvidar que en estos tiempos de persecución y martirio, probablemente, la mayor parte de iglesias del mundo serán holladas. Si se prohíbe la misa y se lleva a la muerte a los fieles, evidentemente las iglesias quedarán profanadas. Antes se profanará a los lugares que a las personas. De tal manera que este pasaje del templo profanado se cumplirá en muchos lugares del mundo, y la señal identificativa que marca los tiempos, el tiempo que va a durar la persecución, comenzará a contar desde que se invada bien el patio del templo hierosolimitano reconstruido o bien la plaza del Vaticano. Esta ambigüedad interpretativa puede quedar superada parcialmente si sucediera que ambos templos, tanto el de Jerusalén y el romano, quedarán hollados en sus patios por las fuerzas del anticristo y finalmente sus mismos santuarios. Como se ve, estos versículos darían lugar a 4 interpretaciones. 1. Interpretación espiritual. 2. Interpretación hierosolimitana. 3. Interpretación vaticana. 4. Interpretación vaticano-hierosolimitana. A alguno le puede parecer que estas interpretaciones son demasiado imaginativas, que hay que ir a la esencia del libro sin dejar correr la imaginación. Pero primero, no hay más interpretaciones posibles que estas, y segundo, estas interpretaciones intentan introducirse en la mente del libro. Solo en el fin del mundo veremos cuál de estas 4 era la verdadera. Además, si lo que hubiera que hacer es meterse en la esencia del libro, dejando aparte los detalles, ¿para qué dar tantas referencias concretas de lugares y días que durará la ocupación? Es el mismo texto el que nos invita a interpretarlo. Solo al final, cuando llegue el momento, sabremos qué patio de qué templo es el realmente hollado sin entrar en el santuario. Hoy día, tras años de reflexión, soy del parecer de que la interpretación vaticano-hierosolimitana es la verdadera, interpretación que conjuga a los pueblos de las 2 alianzas. El patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Si el patio del santuario hubiera sido medido, sabríamos con seguridad si coincide en sus medidas con el atrio del templo de Jerusalén o con la plaza de la columnata de Bernini. Pero ni del santuario ni del atrio se nos ofrecen medidas, con lo cual esta ambigüedad forma parte del mensaje del texto joánico. Es decir, hay un quitar el velo, pero no del todo. Al texto no le falta nada, es perfecto. Se nos dice lo que conviene que sepamos, se nos ofrece con claridad cómo interpretar ciertos pasajes, pero no otros. Es como si el texto desease una cierta amplitud de interpretación del sentido primario que promoviese la interpretación espiritual. La interpretación debe ser espiritual hasta que llegue el fin. En ese momento se verá qué significaba literalmente cada referencia. Ahora, no tiene mucha importancia saber si es uno u otro templo. Cuando llegue el momento quedará claro. Hasta entonces debemos leer el texto de San Juan de un modo espiritual para nuestro aprovechamiento espiritual. La literalidad del cumplimiento de ciertos pasajes servirá para reforzamiento de la fe y consolación, pues esos creyentes atribulados podrán comprobar que la verdad de la palabra de Dios y que el cristianismo no eran una fantasía. Como ya he dicho al principio de esta obra, las ambigüedades del texto son también una enseñanza. Dios pretendía una lectura espiritual del Apocalipsis a lo largo de los siglos y una lectura literal solo al final de estos. Un libro preciso que contuviese exclusivamente interpretaciones literales hubiera sido un libro inútil hasta el final de los tiempos. Pero sabemos que las naciones pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Este es un detalle muy preciso. Después debería venir, siguiendo un orden lógico, la invasión del mismo santuario, porque el gran signo será la abominación de la desolación. Esta expresión hay que entenderla como que dentro de la desolación en la que quedará el templo habrá una abominación. La abominación de la desolación será el gran sacrilegio que tendrá lugar en el lugar más santo cuando éste quede desolado, desierto, abandonado. Para entender mejor este concepto, leamos las referencias que encontramos en Macabeos. Ahora, en el 15 día del mes de Quisleu, en el año 145, erigieron un sacrilegio desolador sobre el altar de la ofrenda que se quema. También construyeron altares en los alrededores de las poblaciones de Judá. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 54. Cuando Jerusalén es retomada por los Macabeos se dice: también derribaron la abominación que habían erigido sobre el altar en Jerusalén. Primer libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 7. Así que interpreto que sobre el altar central de la Basílica Vaticana o del Templo de Jerusalén llevarán a cabo ritos sacrílegos y erigirán sobre el ara un ídolo. Tal vez el mismo Anticristo se subirá sobre el altar para tenerlo como pedestal y ser adorado. ¿Por qué afirmo esto último? Por este versículo. Se opone y se exalta a sí mismo sobre cualquier, así llamado Dios u objeto de culto, hasta el punto de que toma su asiento en el templo de Dios, declarando que Él mismo es Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. No dice este texto que toma su asiento en un templo, sino en el templo de Dios. Eis ton naon tou seu. Considero que esta es la gran abominación de la que habló Jesús. No olvidemos que este hombre no es un mero político secular como Hitler o Napoleón.
sino que se trata de una figura religiosa con poderes. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 15. Para completar la descripción de la abominación de la desolación, coloco los 3 pasajes del profeta Daniel en que se menciona. Él concertará con muchos una firme alianza, 1 semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y en el extremo del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario, la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación. Daniel capítulo 11, versículo 31. Contando desde el momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. Daniel capítulo 12, versículo 11. He marcado en negrita 2 referencias temporales. 1290 días son 3 años y medio. Luego aparece que es alianza del anticristo con otros estados, alianza que llevará al clímax sus invasiones y sus persecuciones, durará unos 7 años. El anticristo ejercerá el paroxismo de su frenesí conquistador y perseguidor durante 7 años. La celebración de la misa cesará en sus territorios durante 3 años y medio. Estas son referencias que nos ofrecen estos versículos proféticos. ¿Cuánto tiempo se necesitará para que el anticristo vaya emergiendo, alcance el poder y se consolide en él? Nada de eso se nos dice en las Escrituras, pero los textos bíblicos desacreditan la idea de algunos que piensan que el anticristo llegará al poder y en 1 año o 2 provocará la destrucción del mundo. Eso no es bíblico, no solo porque los septenarios, como se ha dicho, precisan de tiempo para su desenvolvimiento, sino también porque se nos dice que esa alianza del anticristo durará 7 años y se recalca especificando el tiempo en que cesará la celebración de la misa. Es decir, este detalle temporal se afirma y se recalca. Algunos, que a toda costa defienden un fin del mundo tan rápido como inminente, alegan que el anticristo ya lleva obrando en la sombra desde hace muchos años. Si eso fuera verdad, tampoco eso daría la razón a los que esperan un fin del mundo en 1 o 2 años, porque las referencias temporales comienzan a correr desde que se verifican ciertos hechos concretos, como la invasión del atrio del templo. Si todo fuera oculto y espiritual, no tendrían sentido las referencias temporales, ya que no sabríamos a partir de qué hecho comienzan a correr los tiempos. Además, la manifestación de este personaje de iniquidad es pública y clara. No se trata de una presencia oculta. No solo eso, está rodeada de signos identificativos. Por ejemplo, su número es el 666. No sabemos qué significa este número. Muchos han dado una interpretación gemátrica. Es un hecho, fuera de toda duda, que las letras en hebreo y en griego poseen un valor numérico. El problema es que son muchos los autores que con razón o sin ella afirman que son varios los nombres que a lo largo de la historia encajan con el 666. Esto puede significar espiritualmente que en la historia ha habido muchos anticristos. De todas maneras, para que se vea la complejidad del asunto, a pesar de que todos hemos escuchado infinidad de veces que el nombre de Nerón da como resultado 666, eso no es del todo así.
Para obtener tal resultado hay que añadir Caesar al nombre Nero. Hay que calcularlo transliterado al hebreo, cosa extraña, porque ese versículo está escrito en griego, y para que salga esa cifra hay que usar una transliteración que no era la común. Por todo esto, me atrevo a sostener que la interpretación no puede ser gemátrica, porque no sería muy clara, quedaría en manos de unos pocos expertos. Y además, siempre subyace el problema de saber si para el cálculo debiese incluirse solo el nombre o también el apellido. La cosa se complica si se considera que deben incluirse o excluirse las iniciales de un segundo nombre de pila, o que el cálculo debería hacerse con el sobrenombre si de tal manera es conocido. Lo que resta objetividad al proceso de cálculo no es que algunos estén dispuestos a cortar o añadir con tal de que salga como resultado el número. El verdadero problema es que hay que cortar por algún lado para obtener el número. Y eso sin contar con que en cada generación hay varios poderosos que encajan en esa cifra concreta, de un modo u otro, sea en hebreo o en griego. No descarto que el nombre del anticristo sea 666 de acuerdo a un cálculo gemátrico, pero mi postura es que se ofrece ese número como signo concreto y que por tanto debe ser algo identificativo de un modo objetivo y sin ambigüedades. Cuando aparezca, sabremos a qué se refería ese versículo. Hasta entonces es inútil devanarse los sesos buscando coincidencias. El que las busque las encontrará a docenas. Sea dicho de paso, el texto griego no dice que sus cifras son 3 seises, sino 666. Incluso podríamos pensar que tal vez todo sea más sencillo y quizá el anticristo tome ese número como un signo propio personal, así como los nazis tomaron la esvástica. Pero recordemos el versículo en cuestión. Aquí está la sabiduría. Que el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Luego quizá no sea tan claro como signo, puesto que se pide al inteligente que calcule la cifra. Para entender este signo, a diferencia de otros, se pide sabiduría, en griego sofía, y se pide que se calcule. El verbo sefiso significa contar, calcular. Si fuera tan claro este rasgo del anticristo, todos lo verían, tanto el inteligente como el que no lo es. Pero puesto que se pide que se calcule, el 666 debe estar velado y no ser algo evidente. De todo este conjunto de cosas, pienso que el anticristo en el futuro tomará de forma premeditada un sobrenombre que gemátricamente obtenga el resultado de 666, y que él mismo tendrá a gala llevar un nombre que contiene ese número. De esta manera se compatibilizarían dos aspectos. Primero, la necesidad de calcular, porque así lo afirma el libro. Segundo, la necesidad de una cierta objetividad que permita la identificación. Otro aspecto que se revela en este pasaje del número es que la bestia y ese hombre inicuo forman una unidad. Él es su cabeza, pero él es la bestia y la bestia es él. El caso de Hitler y el Tercer Reich nos ofrece un ejemplo perfecto de esto. El Estado como prolongación de un hombre y un hombre que es un Estado. Pienso, así parece darlo a entender el texto, que el anticristo será el jefe de Estado de la segunda bestia, ya que cuando se hablaba de los 10 presidentes, o primeros ministros o cargos similares, que gobernarán sobre la primera bestia, no se dice de ninguno que descollase de forma especial. Las acciones de la bestia
van en un claro increscendo. Las abominaciones de la desolación ocurre a la mitad de esos 7 años finales. Porque tras esos 7 años ya viene el día de la ira. La sucesión de 10 cabezas parece indicar que las convulsiones políticas internas serán tremendas, porque cada uno de sus presidentes gobernará muy poco tiempo. Si cada gobernante estuviera solo 3 años, eso significaría que la bestia, una vez constituida, duraría 30 años. Puesto que son cabezas de la bestia, es decir, son gobernantes de ese monstruo, no pasos previos a la constitución de ese monstruo.